En el episodio de hoy, nos enfocamos en uno de los dictadores más brutales de todos los tiempos, Saddam Hussein, y la misión de 2003 que buscaba capturarlo después de años de crímenes de guerra y evasión de la justicia. La Operación Amanecer Rojo, nombrada así por la película de acción de 1984, protagonizada por la leyenda de Hollywood Patrick Swayze, quien ya falleció. Fue una misión encubierta bien planeada, que tenía un objetivo principal: capturar a Saddam Hussein con vida. La historia demostraría que esta misión fue un éxito rotundo, y resultó en que Hussein fuera declarado culpable de numerosos crímenes de guerra, siendo sentenciado a muerte por ahorcamiento. El video viral de su ejecución ha generado desde entonces especulaciones e incluso teorías de conspiración sobre su autenticidad y las consecuencias posteriores en Medio Oriente. Sin embargo, no hay duda de que el tirano fue capturado durante la Operación Amanecer Rojo. Entonces, ¿quién era Saddam Hussein y por qué era tan importante a los ojos de Occidente? ¿Cómo se originó la Operación Amanecer Rojo y cómo se llevó a cabo? ¿Y cuáles fueron los factores resultantes y las repercusiones de su captura? O más importante aún, ¿valió la pena? Acompáñanos mientras echamos un vistazo a una de las misiones más exitosas de los últimos tiempos, la Operación Amanecer Rojo. Saddam Hussein nació el 28 de abril de 1937 en Al-Auja, un pequeño pueblo a unas 8 millas al sur de Tikrit, en la orilla occidental del río Tigris. Habiendo crecido en la región y estando profundamente involucrado en la política, Saddam Hussein pudo imponer su carácter y tomar el control del gobierno después de que el presidente Ahmed Hassan Bakir renunciara en 1979. Su tumultuoso, violento y despótico reinado duró desde 1979 hasta su arresto en 2003. Sus métodos tiránicos, a menudo marcados por la violencia, la agresión y la opresión, resultaron en muchas guerras costosas y fallidas contra los países vecinos de Irak. Su necesidad de poder rápidamente se extendió por la esfera política y fue nombrado presidente del Consejo del Mando Revolucionario, así como primer ministro, entre otros cargos. Creó una organización especial de policía secreta, asegurándose de que su posición nunca fuera cuestionada. El régimen continuaría suprimiendo y eliminando cualquier medio de hostilidad o resistencia hacia él y promoviendo propaganda que elevaba su estatus y carácter. El objetivo final de Saddam era reemplazar al país vecino Egipto como el faro del mundo árabe y tener plena autoridad sobre el Golfo Pérsico. Intentó esto invadiendo los campos petroleros dentro de Irán en septiembre de 1980, pero la cruzada se desvaneció de manera bastante abrupta y fue considerada un fracaso. Como resultado, Saddam se vio obligado a restarle importancia a su plan de desarrollo económico debido a los costos que se desperdiciaron en Irán. Finalmente, se acordó un alto al fuego entre los países en 1988, después de años de hostilidad y batallas en la región. Pero esto no detuvo al dictador de continuar fortaleciendo sus fuerzas armadas dentro de Irak. En agosto de 1990, el ejército iraquí invadió el vecino Kuwait. Los planes de Hussein para facilitar los ingresos petroleros y fortalecer la economía resultaron en un embargo comercial global impuesto a Irak. La Guerra del Golfo Pérsico comenzó el 16 de enero de 1991 y terminó 6 semanas después, cuando la coalición militar aliada expulsó al ejército iraquí de Kuwait. Este golpe aún más devastador y la humillante derrota llevaron a rebeliones dentro de Irak tanto por parte de chiitas como de kurdos, algo que Saddam no podía permitirse. Por lo tanto, lo obligó a sofocar sus revueltas por cualquier medio necesario. Se informa que miles de hombres, mujeres y niños huyeron de la región hacia centros de refugiados, mientras que otros fueron capturados, torturados o asesinados por su desobediencia. Una de las principales condiciones del acuerdo de alto el fuego con la ONU significaba que el Irak de Hussein no podía construir ni poseer armas biológicas, químicas o nucleares. Sin embargo, el ego de Saddam no se doblegó ante las demandas y los acuerdos establecidos en el acuerdo.
por lo que se negó a colaborar con los inspectores de armas de la organización. Un ataque aéreo de 4 días, realizado tanto por Estados Unidos como por Gran Bretaña a finales de 1998, llamado Operación Zorro del Desierto, se llevó a cabo en un intento de hacer que Saddam se rindiera. Ambas naciones occidentales anunciaron públicamente que planeaban remover a Saddam del poder. En medio de tales amenazas a su régimen, Saddam se estaba preparando para entregar el poder a uno de sus hijos, Uday, o Qusay, quien finalmente lo sucedería en el cargo. Al igual que Adolf Hitler y Joseph Stalin, Saddam Hussein era visto por muchos como un líder fuerte dentro de su país, a pesar de su brutalidad y su ignorancia del sufrimiento que padecía su pueblo. La propaganda y la retórica antioccidental, así como su control tiránico sobre la nación, significaban que los civiles se veían obligados a apoyarlo, o de lo contrario, las consecuencias serían, por decirlo menos, terribles. Luego vinieron los horrores del 11 de septiembre, un día que será recordado por su infamia. Tras los ataques terroristas a los edificios del World Trade Center, Saddam Hussein y Irak se convirtieron en los principales sospechosos de vender armas biológicas y químicas a grupos terroristas. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos afirmaron que tales armas estaban siendo fabricadas, almacenadas y vendidas en la región, y enfatizaron la necesidad de llevar a cabo un proceso de desarme. A pesar de que Saddam permitió que los inspectores de armas de la ONU realizaran sus revisiones dentro de Irak en noviembre de 2002, al final, saboteó sus esfuerzos en cada oportunidad posible, lo que llevó al fin de la diplomacia con Gran Bretaña y Estados Unidos. Las tensiones habían llegado a un punto crítico, así que el 17 de marzo de 2003, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, exigió que Saddam Hussein renunciara a su cargo y huyera del país en un plazo de 48 horas. Esto permitiría entonces que los agentes buscaran armas de destrucción masiva. De lo contrario, se arriesgaría una guerra total. Como muchos esperaban, el dictador se negó, así que Estados Unidos, junto con sus aliados, especialmente Gran Bretaña bajo el gobierno de Tony Blair, atacaron la región el 20 de marzo de 2003. La guerra de Irak comenzó con aviones estadounidenses bombardeando un complejo de búnkeres donde se pensaba que Saddam Hussein estaba llevando a cabo sus asuntos y planeando ataques de represalia. Aunque el ataque no mató a Saddam Hussein, la confianza en su liderazgo entre la población iraquí había disminuido significativamente. Aquellos que fueron ordenados a luchar por Saddam pronto dejaron en claro que era una batalla perdida. El 9 de abril, la ciudad capital de Bagdad fue ocupada por personal militar estadounidense, lo que obligó a Saddam a esconderse. La Operación Amanecer Rojo comenzaría poco después de que Saddam desapareciera de la vista pública, logrando permanecer escondido por un tiempo y conservando la mayor parte del tesoro nacional que pudo llevarse consigo. Sus hijos, Uday y Qusay, finalmente serían encontrados y asesinados en la ciudad de Mosul el 22 de julio, antes de que, finalmente, Saddam Hussein fuera capturado el 13 de diciembre. Todo comenzó con la Operación Libertad Iraquí, que inició en marzo de 2003. Las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a realizar operaciones para encontrar e interrogar a los altos mandos del régimen de Saddam Hussein. El plan era mantener a estos individuos de alto valor, o HEBIs, bajo custodia para que fueran plenamente procesados en una fecha posterior. Estas personas de interés fueron representadas en la famosa baraja de cartas de los más buscados, creada por 5 empleados de la Agencia de Inteligencia de Defensa, o DIA. En la preparación para la cacería de Saddam Hussein, la agencia creía que los HEBIs finalmente revelarían el paradero del dictador después de extensas tácticas de interrogatorio. Sin embargo, esta estrategia no parecía funcionar, ya que el interrogador de la DIA, el sargento de Estado Mayor Eric Maddox, admitió que la conexión entre las élites del antiguo régimen y Saddam Hussein podría ser el enfoque equivocado. Él afirmó que la desintegración del Estado iraquí en ese momento en particular habría coincidido con la desaparición de sus redes formales. Los oficiales de inteligencia estratégica del Ejército de los Estados Unidos, Tom Pike y Nick Long, así como el oficial de adquisiciones de la Fuerza Aérea, Perry Alexander, afirman en su artículo de 2015, Entendiendo a las Naciones, nuevas ideas para analizar estados extranjeros, que cito, similar a un ecosistema con sus plantas y vida silvestre, formando una compleja red de relaciones, las personas son la personificación de sus interdependencias.
Fin de la cita. Por lo tanto, parecía muy probable que Saddam Hussein hubiera recurrido a sus familiares o conexiones cercanas para ayudarlo en sus esfuerzos por evadir la captura y formular un plan para aferrarse al poder por cualquier medio necesario. Otra operación militarizada fue organizada y encabezada por Eric Maddox, de la Cuarta División de Infantería, así como por el oficial de inteligencia, el mayor Brian Reed del primer equipo de combate de Brigada Cuarta División de Infantería. A la Fuerza de Tarea 121 se le asignó capturar o eliminar a todos los objetivos de alto valor mencionados anteriormente después de la misión que involucró la muerte de los hijos de Saddam. Desafortunadamente, sus intentos dieron muy pocos resultados al principio. Volviendo al punto de partida, la Fuerza de Tarea empleó la teoría de la complejidad para ayudarlos a identificar de dónde obtenía Saddam su red de apoyo social. Usando su propio conocimiento, conexiones e inteligencia militar, Reed y Maddox encontraron, cito, de los 214 actores en la red total, solo hay 23 actores con vínculos directos con Saddam Hussein. Fin de la cita. Ellos creían que los lazos cercanos de sangre o hermandad son un aspecto fundamental de muchas organizaciones terroristas, criminales y pandilleras. El seguimiento y rastreo de ciertos individuos llevó al grupo de trabajo a enfocar su atención en la ciudad natal de Saddam, Tikrit. El 11 de octubre de 2003, Reed y Maddox comenzaron su siguiente movimiento y centraron su atención en los hermanos al-Muslid, miembros del círculo interno de guardaespaldas de Hussein, que estaban vinculados con la familia Hussein. Omar al-Muslid era el jefe de la familia y su granja fue allanada, proporcionando información valiosa. Ibrahim al-Muslid también era considerado una persona de confianza dentro de la seguridad de Hussein, reportando directamente al dictador. Saddam confiaba mucho en los hermanos para su protección, ya que era plenamente consciente de que Estados Unidos usaría inteligencia de señales o SIGINT para tratar de localizarlo, y su paranoia habría sido cada vez más evidente. Al localizar a Omar al-Muslid, el interrogatorio y la redada ayudaron al equipo a obtener detalles sobre su hermano, Ibrahim. Posteriormente, fue capturado e interrogado, y finalmente reveló que Hussein se estaba escondiendo en una granja en Ad-Dawa, al sur de Tikrit. Así que, el 13 de diciembre de 2003 se puso en marcha la Operación Amanecer Rojo. A pesar de los intentos mencionados anteriormente para localizar a Saddam y a sus secuaces, sin mencionar las horas de análisis, recopilación de pruebas e interrogatorios, los miembros del tercer equipo de combate de la Brigada de la Cuarta División de Infantería y la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales 121 ejecutaron el plan con éxito. La Operación Amanecer Rojo incluyó aproximadamente 600 efectivos de la Comunidad de Operaciones Especiales, la Cuarta División de Infantería y sus homólogos iraquíes que ingresaron al área de Tikrit, y exclusivamente al Dawa, que se encuentra a 15 kilómetros al sur de la ciudad. Al llegar, aseguraron dos objetivos apodados Wolverine 1 y 2, pero no pudieron encontrar a Hussein. Como se mencionó anteriormente, la operación en sí fue nombrada en honor a la película de acción de 1984, protagonizada por Patrick Swayze, y los nombres de los sitios Wolverine 1 y Wolverine 2 también son una referencia al grupo insurgente estadounidense que aparece en la película. Instalándose en las calles de Tikrit, el personal militar comenzó a entrevistar a los habitantes locales y a hablar sobre las condiciones a las que ya se habían acostumbrado, esperando obtener información vital. Se informó que se identificó y registró un sitio sospechoso cerca de una de las unidades. Dentro de esta zona, se descubrió un complejo camuflado dentro de una estructura más grande. Para las 18:00 horas y al amparo de la oscuridad, las tropas de la Cuarta División de Infantería de Estados Unidos se habían instalado en la pequeña cobertura, que también contenía una choza de barro y un cobertizo metálico. Al registrar el complejo, las tropas descubrieron un llamado agujero de araña, camuflado con ladrillos y tierra y cubierto con poliestireno y una alfombra. Esta sección oculta era un agujero de entre 2 y 2,5 metros de profundidad, y resultó ser el escondite del propio dictador Saddam Hussein. El coronel Hickey lo encontró en el agujero cuidadosamente oculto. Cita: aparecieron dos manos. El individuo claramente quería rendirse. Fin de la cita. Saddam Hussein fue sacado del escondite aproximadamente a las 20:36 horas y fue descrito como desorientado y un poco desconcertado por la situación.
Esto fue informado por el general de división Ray Odierno, comandante de la 4ª División de Infantería. Una vez que supo que todo estaba perdido, les dijo en inglés a las tropas, cito, «Mi nombre es Saddam Hussein, soy el presidente de Irak y quiero negociar». Fin de la cita. En una respuesta algo humorística, el mayor Reed respondió, «Saludos del presidente Bush». La última ofensa para un hombre que alguna vez controló varias regiones del Medio Oriente y cuyo reinado de terror entre su propio pueblo finalmente había regresado para atormentarlo. También se señala que 2 de los asociados de Saddam estaban acampando dentro del escondite. Estos también fueron capturados y puestos bajo custodia para ser interrogados extensamente. La cámara en sí definitivamente no era el mejor de los lugares para vivir. Como se mencionó, la pozo de acceso de 68 pies de profundidad proporcionaba justo el espacio suficiente para que una persona pudiera acostarse completamente en el suelo y estaba equipada con su propio respiradero y extractor de aire. Tras una inspección más detallada de los barracones ocultos, el general de división Odierno notó que la estación agrícola adyacente consistía en 2 habitaciones muy pequeñas y una choza de adobe. Continuó describiendo la calidad, los estándares y la distribución de los alojamientos, señalando que uno era un dormitorio lleno de ropa, incluyendo camisetas y calcetines nuevos, y una cocina muy rudimentaria con agua corriente. El propósito de las unidades contiguas era claro. Saddam Hussein tendría que cambiar del edificio de la granja al escondite subterráneo cuando las fuerzas de la coalición estuvieran en las cercanías. El general de división Odierno también agregó que el agujero estaba muy cerca del río Tigris, a la vista del palacio del ahora prisionero. Odierno declaró que, cito, «Creo que fue bastante irónico que él estuviera en un agujero en el suelo, al otro lado del río de estos grandes palacios que construyó, donde robó todo el dinero del pueblo iraquí». Fin de la cita. Curiosamente, se reveló que el área que contenía el santuario secreto ya había sido registrada por las fuerzas estadounidenses durante su búsqueda inicial de Saddam. Sin embargo, era claramente evidente que Hussein estaba usando sus recursos limitados y vigilantes para detectar cualquier amenaza inminente o posible captor, ya que no se encontraba allí en ese momento o había desaparecido con muy poco aviso. Un portavoz dijo que probablemente él había estado allí por poco tiempo cuando llegó la información definitiva de parte de un miembro de una familia que fue llevada para ser interrogada. El mayor Odierno declaró que no se encontraron teléfonos celulares, buscapersonas, ni dispositivos de telecomunicación en el lugar. Esto sugiere que Saddam Hussein había asumido más un papel de apoyo moral y ya no estaba trabajando con la resistencia iraquí. En el momento de su captura, el comandante militar estadounidense de mayor rango en Irak, el teniente general Ricardo Sánchez, confirmó que Saddam estaba sorprendentemente comunicativo y cooperativo y no mostraba signos de lesiones. Se consideró que estaba en bastante buen estado de salud, a pesar de su edad y las condiciones de vida recientes. El exdictador fue retirado y luego llevado a un lugar seguro, no revelado por un helicóptero MH-6 Little Bird. Ese lugar más tarde sería revelado como el sitio de apoyo de la misión en Tikrit, donde sería identificado correctamente. Luego fue trasladado en un helicóptero MH-60K Black Hawk por el SOAR 160 desde Tikrit a Bagdad y después puesto bajo custodia en el Aeropuerto Internacional de Bagdad. Junto con una Glock y un AK-47, se recuperaron $750,000 estadounidenses en billetes de banco de Estados Unidos del escondite subterráneo. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia comenzara a difundirse. La comunicación inicial recibida por la radio militar resumió el éxito de esta misión en una sola palabra: premio mayor. Durante esta identificación formal, el interrogatorio inicial y la conversación general entre las tropas estadounidenses y Saddam, él se mostró sorprendentemente natural e incluso humorístico en ocasiones. Después de llegar al complejo, algunos soldados describieron su trayecto y al ex tirano como extrañamente locuaz o incluso encantador. En cualquier caso, Estados Unidos había capturado al hombre que buscaba. Y así, el proceso fue finalizado por un cirujano que quedó sorprendido por su comportamiento y actitud tan tranquilos. Como le dijo al doctor, cito, «Quería ser doctor cuando era niño, pero la política tenía demasiado control sobre mi corazón». Fin de la cita. Ambos continuó su conversación durante más de 6 horas, demostrando así lo cautivador y carismático que podía ser el líder iraquí y muy probablemente cómo logró llegar a la cima y convertirse en uno de los hombres más poderosos de Medio Oriente y, de hecho, del mundo. En los días y semanas que siguieron a la cacería y eventual arresto de Saddam Hussein,
el área de operaciones de la 4ª División de Infantería en Tigris experimentó su primer periodo de verdadera calma, con una reducción de hasta el 39% en los ataques con artefactos explosivos improvisados. Todo parecía estar bien, y por eso la Operación Amanecer Rojo fue considerada un éxito monumental. El oficial de inteligencia estratégica Tom Pike tenía la tarea de comprender y analizar tanto a Saddam como a sus redes afiliadas. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos pudieron, cito, definir, analizar y evaluar a una población según los sistemas adaptativos complejos con los que se relacionan. Fin de la cita. Este fue el caso cuando la Fuerza de Tarea 121 formuló su plan de acción y búsqueda, no solo de Hussein, sino también de los jerarcas de su antigua élite. Después de años de frustración, muerte y destrucción, finalmente, el 30 de junio de 2004 Saddam fue puesto bajo custodia por fuerzas militares en el campamento Cropper. Este era un antiguo centro de detención para detenidos por motivos de seguridad, operado por el ejército de los Estados Unidos cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, en Irak. Fue detenido junto con otros 11 altos líderes baasistas. Desde ahí, fueron transferidos al gobierno interino iraquí para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos. Continuando con su actitud franca y su temperamento terco, Saddam gritó y continuamente señalaba y agitaba su dedo en un débil intento de reafirmar su autoridad y control de la situación. El juicio en sí se convirtió en una especie de exhibición y espectáculo, con la renuncia del juez principal durante el proceso. Uno de los coacusados de Saddam fue expulsado de la sala después de llamar al tribunal hija de puta, por no mencionar que el propio abogado de Saddam fue asesinado. Qamis al-Baidi, quien también representaba al medio hermano del dictador, Barzan Ibrahim, fue secuestrado de su casa y asesinado por hombres armados desconocidos, lo que provocó indignación, teorías de conspiración y añadió un tono trágico a todo el juicio. Luego, unas semanas después, Saddam fue acusado por el Tribunal Especial iraquí de crímenes cometidos contra los residentes de Dujail en 1982, seguido de un intento fallido de asesinato en su contra. Los detalles de los cargos variaban en su gravedad. Estos incluían el asesinato de 148 personas, la detención ilegal de 399 personas que se rebelaron contra su supuesto liderazgo y, lo más perturbador, la tortura de mujeres y niños. Todo el tiempo, sus abogados sostenían continuamente que Hussein seguía en el poder y era presidente de Irak, a pesar de todas las pruebas, tanto físicas como políticas, que demostraban lo contrario. Después de mucha deliberación, las payasadas, el exhibicionismo y las declaraciones delirantes del expresidente, Saddam Hussein fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad el 5 de noviembre de 2006 y fue condenado a muerte por ahorcamiento. Además, su medio hermano, Barzan Ibrahim, y Awad Ahmed al-Bandar, quien fue presidente del Tribunal Revolucionario de Irak en 1982, también fueron condenados por cargos similares y sentenciados a muerte. Saddam no mostró ninguna emoción aparte de insultar al tribunal y agitar su dedo en señal de desafío. El veredicto y la sentencia fueron apelados, pero posteriormente confirmados por la Corte Suprema de Apelaciones de Irak. La justicia, y posiblemente de manera más tranquila, finalmente se cumplió para Saddam Hussein, quien fue ejecutado el primer día de Eid ul-Adha, el 30 de diciembre de 2006 en Moinsiente. Créalo o no, incluso al final, el ego del ex líder no se vería disminuido, ya que solicitó formalmente ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, argumentando que ese era el método más apropiado debido a su papel como comandante en jefe del ejército iraquí. La solicitud fue finalmente denegada y fue ahorcado en Camp Justice, una base del ejército iraquí en el distrito Kadhimiya de Bagdad. Con la captura y ejecución de Saddam Hussein, la mayoría asumió que ese sería el fin de su reinado de violencia, intimidación y autosabotaje. Pero algunas pruebas sugieren que el dictador en realidad nunca murió aquí. En 2021, la agencia de noticias estatal rusa Sputnik afirmó que un intérprete iraquí anónimo aseguró que Saddam Hussein fue visto rezando en la granja cerca del lugar donde Estados Unidos afirmó haberlo capturado. El intérprete afirmó que toda la cobertura mediática era falsa y que toda la historia de la Operación Amanecer Rojo era una mera invención,
una forma de propaganda para levantar el ánimo de los estadounidenses durante la guerra contra el terrorismo. Este tipo de noticias, o quizá, para ser más precisos, teorías de conspiración, han surgido a lo largo de los años. En la actualidad, con el auge de Internet, las redes sociales y la tecnología de inteligencia artificial de deepfake, la línea entre lo que es real y lo que no puede ser muy delgada. Sin embargo, en el momento de la captura de Saddam Hussein, estos avistamientos e informes parecían inverosímiles, y lo más probable es que provinieran de leales que aún veían a Saddam como una figura casi divina, incluso después de su arresto, juicio y ejecución, lo que demostró cuán brutal y depravado era en realidad. La caída de Saddam Hussein no fue el final de la historia, fue el comienzo de una mucho más complicada. Su captura en la Operación Amanecer Rojo cerró el capítulo de una dictadura brutal, pero también abrió un vacío de poder que Irak tardaría décadas en llenar. Con la mano de hierro del régimen baasista eliminada, tensiones sectarias largamente reprimidas salieron a la superficie, y nuevas fuerzas, tanto internas como extranjeras, se apresuraron a disputarse la influencia sobre el futuro fracturado del país. En los años que siguieron, Irak se convirtió en un caldo de cultivo para la insurgencia, la guerra civil y el auge de movimientos extremistas como ISIS. Algunos argumentarían que la destitución de Saddam creó espacio para la democracia, mientras que otros sostienen que allanó el camino para una inestabilidad aún más profunda. No hay respuestas sencillas, pero la Operación Amanecer Rojo sigue siendo un recordatorio contundente de que eliminar a un dictador no es lo mismo que construir la paz. La victoria en la guerra, incluso en su forma más precisa y clínica, rara vez es la última palabra. Es simplemente un punto de inflexión, uno que resuena mucho más allá del campo de batalla.